porque jodo como duele en el alma. Cada grito que... Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que va estar participant. Tindrem per així a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. Bon dia. I a Versus, Seruma Bàsic. Bon dia, Versus. Bon dia. Bon dia. Anem a anar començant. En breu tindrem també per així la companya Raquel Ortiz des de València Laica, també participant d'este divendres de tertúlia. I el primer tema, encara que tenim alguns més, per si ens dona temps, però el primer tema que teníem previst parlar avui, ja ho dèiem dilluns, que ens tocaria tant avui divendres com el proper dilluns parlar, o amb més temps perquè ens quedaven sense temps, és parlar dels 10 anys del 15M, dels 10 anys d'aquest 15 de maig de 2011. I anem a començar parlant d'ell amb... I vaig a fer començar al senyor Versus, que abans de presentar-lo com a ser humà bàsic, el presentaven com a participant del 15M. Versus. Sí, fíjate si ha pasado tiempo. Bueno, de nuevo un saludo a la audiencia. Voy a ir un poquito más lento porque me ha llegado que hay quien no me entiende, entonces me explicaré un poquito mejor para que le dé tiempo a escucharme bien, a entenderme, y luego pues igual hago un resumen de varios puntos para que pueda tomar nota y se entiende. La audiencia es toda maravillosa, pero me ha llegado algún caso que parece ser que se queda un poquito descolgado y no quisiera que le pasara eso a alguna persona que otra. Entonces, bueno, pues me expresaré con un poquito más despacio de lo que acostumbre y no tan intenso como hago normalmente. Bien, fíjate que ya se ha hecho historia sobre el 15M, cuando realmente, pues, bueno... Ya después, en este corto espacio de tiempo, ya se ha podido verificar lo que fue la precuela, lo que fue el mismo movimiento y demás, y luego las secuelas, ¿no? Ya hemos vivido durante todo este tiempo toda una serie de acontecimientos que se caracterizaron sobre todo pues, por varias dualidades, ¿no? Entre lo que podría ser representar la ruptura y la reforma, la violencia en las actuaciones y un poco lo que era el diálogo, lo que supone el diálogo, eso como contrapartidas, y luego pues la espontaneidad y el hacer frente a la teorización y el deshacer, ¿no? Estamos también pues, en otras perspectivas que en aquel momento y en estos momentos todavía se siguen dando, que es lo constructivo y lo destructivo, ¿no? Referente, por ejemplo, al medio ambiente. Entonces, bueno, pues mucho se ha escrito, mucho se ha dicho. Yo creo que no voy a estar haciendo la historia porque hay muchas historias dentro de esta historia. Entonces, solamente se podría hacer una perspectiva en la cual tal vez seguimos siendo perdedores, en cierto modo, porque las armas y los mecanismos del sistema acaban un poco diluyendo, machacando o encauzando lo que en principio, pues una vez más, tenía visos de ser algo... sobre todo muy bonito, muy bello, muy de la emoción de la gente. Y cuando se exige materialización, aparecen liderazgos y demás, pues se va diluyendo y va perdiendo intensidad y entonces se reconvierte un poco a algo más de lo mismo, el cual no van a dejar que crezca, ¿no? Fíjate que a los que supuestamente cuando le decían al 15M pues montar un partido político, supuestamente entró en escena Podemos, pues bueno, la barbaridad de machaque, destrozo y acoso que ha sufrido la formación política morada, pues ha sido tremendo, pero es que ya en el 15M se oyeron muchas barbaridades, que si perroflautas, que si los piojos, que si no sé qué. Es decir, lo malo de todo esto es que el triunfo de lo grosero, lo grotesco, la expresión banal, vulgar, es lo que
entra en funcionamiento y ahora mismo lo tenemos reflejado en la presencia masiva del discurso estúpido, diría yo, básico, poco cimentado, de ítems y de proclamas muy cortitas y de muy poco recorrido, y que entra como cuchillo en mantequilla en las mentes de la gente y que provoca pues poca reflexión y acciones y situaciones difíciles de digerir, ¿no? Y que conducen pues a actitudes desagradables, violentas, agresivas, que pueden conducir a machismos, o sea, violencia, racismo. Todo esto se condensa pues cuando se evita que el discurso sea pensado y elaborado. Y precisamente en el 15M de lo que más había era de elaboración de discurso, de asamblearismo, de gente juntándose. Otro detalle fue también la aparición de las comisiones, que para mí también fue algo que, digamos, le quitó fuerza al asunto, porque entonces ya se sectorizó, había ya individuos y gentes que tenían intereses y, bueno, pues querían reconducir esto. Y cuando una cosa tan interesante respecto a la espontaneidad, por volver a utilizar el término, se quiere reconducir, pues bueno, se convierte en algo diferente, ¿no? Y es un poco lo que se está en este momento. Sí que hay una belleza a la hora de decir que el espíritu del 15M y todo esto, que impregnó, es verdad, de política, de nuevo, las calles en general, y que la gente se diera cuenta que era importante participar, pero bueno, hoy en día pues estamos a que nos lo hagan otra vez, ¿no? Y fíjate que tampoco se están eligiendo representantes que puedas decir, ¡guau, qué pedazo de político! Yo creo que justo lo contrario, ¿no? Algún detalle hay. Siempre os quedará Albert Rivera versus. Me hizo mucha gracia verle el otro día, que bueno, no acostumbro a hacer seguimientos televisivos, pero ayer, el otro día estaban haciendo justo qué ha sido el 15M, no sé qué, que claro, ahora todas las cadenas de televisión están tirando del filón, y ver que estaban entrevistando a Albert Rivera como un personaje que había salido de alguna manera de las protestas del 15 de mayo. Yo, de verdad, no sé cómo, claro, esto entra dentro del discurso manipulador que manejan, ya no voy a decir los medios de comunicación, sino los lobbies que se dedican a generar la opinión, ¿no? Y que, por supuesto, todo el mundo sabe de dónde vienen. Entonces, bueno, voy a hacer el resumen que he dicho antes para los que tienen alguna dificultad. Que es, pues bueno, pues eso, no es la presencia en las calles repentina, la fuerza que tuvo el movimiento por la espontaneidad y todo esto, y luego pues las secuelas que han quedado pues dentro del manejo que hace el sistema de todos estos eventos, y que, bueno, pues luego reaprofita, redibuja, y que de alguna manera pues no conseguimos que quede en la esencia como se pretendía, ¿no? Espero haberme explicado bien, y que todos los que escuchan, y sobre todo aquellos que no me suelen entender, pues tengan ahora un poquito más de nutrición respecto al discurso. Anem a saludar a Raquel Ortiz, que vem que ja la tenim per ací. Raquel, bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Disculpeu, però tenia unes trucades burocràtiques que no sé si en algun moment, parlant de 15M o el que siga, se podria parlar també de que no hi ha canvis, cap canvi en el sentit de la burocràcia quan hi ha que fer, no sé, una herència o algo. Res ha canviat. O sigui, la ciutadania té que estar invertint hores i hores i hores o anar a una gestoria i pagar per tot absolutament, perquè això pues, tampoc s'ha canviat. O sigui, és un martiri de pagaments i de sempre te diuen que falta algun paper més. Jo no sé, en fi, en casos facilíssims. Ja està, i per això he arribat un poquet tard, disculpeu. No, tranquil·la, no hi ha problema. Després sí, segur que hi ha ocasió de colar-ho, perquè també el tema de la participació i del voler participar era un dels ítems, diguem-ne, que estaven ahí en este 15M del 2011. Antonio. ¿Qué tal? 15M 2011-2021. Sí, 10 años.
Antes de ello, y para que no se me olvide, porque yo también tengo mis lagunas, bueno, lagunas no, lagos grandísimos. El tema este que sí que lo tendremos que abordar, ¿no? De la burocracia y de las dificultades para que la gente, sobre todo la gente que no es un genio en informática, pueda hacer sus gestiones, ¿no? De cómo hemos ido para atrás y cada vez somos peor atendidos. En algún caso no somos absolutamente atendidos porque las redes, si no le pones el término correcto, no te contesta y te tienes que desconectar. Antes por lo menos teníamos aquello de vuelvo este mañana, ¿no? O le falta una póliza, que se arreglaba bajando al estanco y comprando la póliza de 25 pesetas que correspondiera, ¿no? Pero ahora ni eso, ahora todo tiene que ser por informática. Si no tienes la firma digital, bueno, una serie de cosas que se tendría que haber simplificado y facilitar las gestiones a la gente. Pues al revés, cuanto más medios, más burocracia y más impedimentos, ¿no? Yo creo que eso es muy grave, ¿no? Para la gente que no domina esos medios y que no tiene la obligación de saber hacérselo todo, ¿eh? En fin, y volviendo al 15M, que también es ya de hace un tiempo, pues sí, 10 años es una fecha, un plazo suficiente como para que hagamos análisis, que se van a hacer, ya están los medios lanzados, ya hay gente dispuesta a colocar monumentos y placas y cosas de estas, que eso es una señal muy mala, ¿no? Cuando te hacen un monumento, te ponen el nombre de una calle, o estás acabado o ya has desaparecido, ¿no? Es terrible. Nunca se homenajea a la gente cuando está en su mejor momento, ¿no? O está realizándose, como era el caso de las acampadas y de las marchas del 15M. Yo creo, y sin lugar a dudas me parece que es así, que ha sido el acontecimiento participativo y asambleario, y imaginativo, y de color y de ilusión más importante de lo que llevamos del siglo XXI. Claro, no podemos del siglo pasado porque tuvimos ahí muchísimas revoluciones, tuvimos mayo del 68, es decir, un siglo que fue muy, muy activo y muy generoso en acontecimientos de revueltas y de participación popular. Pero los 21 años que llevamos ya de este siglo XXI, pues yo creo que por lo que respecta a nuestro país, ¿no? Aunque también tuvo sus secuelas, como ya comentábamos el otro día, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, luego en todos los países árabes con las primaveras, es decir, que no solamente ocurrió aquí, pero bueno, en España tuvo una importancia destacada la ocupación de las calles y plazas durante un par de meses, en algún caso duró más, la de Valencia fue una de las más largas, creo. Y fue con todos los fallos que se le puedan achacar y sobre todo el que ahora estamos lamentando que no había una continuidad o que lo que se decía no ha servido para nada o que estamos otra vez empezando y metiendo la pata en las mismas trampas que la metemos siempre, pero eso no quita que fuera una experiencia interesantísima por lo que sucedió en aquellos días de decisión, de capacidad de analizar las cosas, de la fiesta reivindicativa en que se convirtió. No es como los botellones de ahora, muchísimo menos. Se hablaba interesantes reflexiones sobre muchísimos temas, ¿no? De migración, racismo, los mismos que tenemos en estos momentos, por desgracia. Y yo creo que fue muy, muy positivo todo aquello, sobre todo para sectores de la juventud que hasta entonces no habían participado en cosas así tan grandes y tan imaginativas. Y luego también, pues no hay que dejar de pensar que en cierta medida, como ocurrió con otras revoluciones o con hechos tan importantes, pues a lo mejor como la Comuna de París o el mayo del 68 o el movimiento hippie, es decir, no se puede decir que desaparezca todo y que no haya servido para nada, ¿no? Yo creo que derrota tras derrota tenemos que seguir avanzando y aprendiendo. Y sí que hay una cierta continuidad en la forma de organizar las cosas, de cómo ahora los barrios y los vecindarios se están organizando, de cómo se ocupan terrenos para hacer huertos, de cómo la gente se autoorganiza para atender a personas que han quedado abandonadas durante esta pandemia que dura ya año y pico, es decir, cómo se hacen centros sociales por los jóvenes, con bibliotecas, con un montón de cosas, ¿no? Yo creo que se hacen grupos de teatro, se editan periódicos, se hacen radios y se hace televisión, se hacen muchísimas cosas, cooperativas de todo tipo. Y yo creo que eso en parte viene alimentado por las cosas que se dijeron y se hicieron durante esa etapa del 15M y de otras experiencias que se van sucediendo. Por tanto, yo creo que nada es inútil, nada se pierde del todo. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir cerniendo y sacando las experiencias positivas y también aprendiendo de los errores, que ha habido muchos, ¿no? Y por otro lado, pues yo creo que ha quedado muy despejado, sobre todo después de los últimos acontecimientos, que aquello de no nos representan o le llaman democracia y no lo es, pues era un acierto y era verdad, ¿no? Yo creo que ahora ya no hay ninguna duda. Si alguien quiere todavía seguir manteniendo que el 15M ha tenido una continuidad en determinado partido político
que ahora, bueno, pues está en unos momentos que no son de los más bollantes y que ya nos ha demostrado hasta dónde puede llegar la participación en el Parlamento, pues esa vía que todos los periódicos incitaban, decir, os vamos a escuchar, pero montar un partido político para que podamos hablar de igual a igual y que sirva para algo lo que queréis decir. Al contrario, eso sí que ha sido una vía muerta hacia los cambios sociales, ¿no? Entonces, será más lento lo de la participación en las calles, lo de las asambleas, lo de los centros autogestionados, pero es más efectivo y por lo menos nos permite seguir soñando. La otra vía yo creo que no nos lleva a ningún sitio, nos lleva a donde estamos, que por cierto no es el mejor momento que hemos tenido. En fin, como una primera reflexión, pues yo me parece que mi valoración habrá quedado clara, que es bastante positiva, con las limitaciones que tienen este tipo de cosas, ¿no? No se podía esperar que de la noche a la mañana pues tuviéramos capacidad para organizar la sociedad, para enfrentarnos al capital, para desposeerlo de todos sus privilegios, esas cosas. Pero por lo menos se le señaló directamente quiénes eran los responsables y quiénes éramos los que estábamos sufriendo su explotación y su manipulación. Raquel. Bueno, Primer análisis de esos 10 años desde el 15M. Bueno, yo me estaba acordando ahora que quizá vosotros tengáis ese dato, pero cómo pasa el tiempo, han pasado ya 10 años y yo recuerdo que yo creo que fue, si no Versus y Antonio y tú Manolo me lo confirmaréis, la primera manifestación que hizo en Valencia el 15M, una manifestación importante, era un domingo por la tarde, que ya hacía calor, y yo recuerdo que en ese momento yo iba a entrar al teatro principal, me había comprado una entrada, me gusta mucho el teatro, y al ver yo la cabeza de la manifestación que venía y que entraba por la calle Barcas, ¿vale? En ese momento vendí mi entrada, porque había gente en la cola. Y yo dije, oye, ¿quieres la entrada? Y me quedé allí. Me emocionó ver a tanta gente en aquella tarde de domingo calurosa. No sé qué fecha tendría, pero eso lo podríamos averiguar. 15 de mayo de 2011. Domingo, era domingo por la tarde, sí. Exactamente. Y yo me recuerdo que encontré a exalumnos míos del instituto, Isabel de Villena, y bueno, algún exalumno y algún alumno y alumna. Recuerdo perfectamente a una persona, a Miguel, que luego se marchó a Brasil y ha estado allí bastantes años, y que él estaba muy ilusionado y luego ya, bueno, se desvinculó y tal. Pero yo creo que el 15M, yo asistí también a algunas asambleas y que se hacían en la plaza del ayuntamiento y algunas en el barrio. Y bueno, las cosas que se decían allí, que Antonio ha dicho ahora, no nos representan, y alguna más, pues vamos a ver, es que eso pues sigue muy vigente. Desgraciadamente, eso sigue ahí. El bipartidismo, otra de las grandes críticas del 15M, pues parece que ahora, y ya lo trataremos con otros puntos, sigue de alguna forma. Hay dos partidos que son quienes tiran del carro muchísimo y luego hay otros partidos. Hoy en día los medios, todo lo que quieren descafeinar e integrarlo de alguna manera, pues pueden sacar a Rivera o pueden sacar a quien sea, porque ellos no formaban parte de ese bipartidismo y pueden ponerlo digamos que definir esto y adaptarlo a su antojo. Pero claro, el 15M, bueno, falló, que no tenía una dirección. No me refiero a dirección de partidos, me refiero a que para que las luchas persistan y eso lleve a algún puerto, esa organización falló. Eso es así. Habrá gente más asamblearia que yo que a lo mejor piense que... Pero eso lo vivimos así. Y la decepción, pues acordaos de que se hablaba de que no se podía vivir de la política como un modus vivendi, que se tenía que ser servidor y servidora de la gente en los cargos y demás. Eso nos ha decepcionado mucho, yo lo diré siempre. Salarios altísimos, montones de asesores y asesoras y cada vez más desvinculadas de la ciudadanía. Entonces, pues sí, digamos que siguen vigentes, incluso con más fuerza, que no nos representan y que bueno, que el bipartidismo
está ahí y la gran coalición está ahí. Unas veces más se ve, digamos que más en primer plano y otras en segundo, pero está ahí. Y bueno, pues la verdad es que es una pena que las cosas no hayan cuajado, porque digamos que la situación todavía es peor a nivel de precariedad y de muchos más asuntos, ¿no? Ya del laicismo, en fin, no sé, pero la verdad es que estoy muy decepcionada y pienso que ese tema ya, en fin, ya lo tocamos luego. Molt bé. Lemas, yo me acuerdo, sí, versus ese de no nos representan, nuestros sueños, lo de nuestros sueños no caben en sus urnas, también se decía, y el no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Son lemas que tenemos vigentes y que podemos ver en los temas también que vamos a tocar hoy, ¿no? Versus, que esta vez alzan la mano. Si no podemos soñar, nos dejaremos dormir, ¿no? Eso también se decía bastante. Yo creo que lo que pasa es que vuelvo a ir despacito también, no me olvido de los que les tienen dificultades y tal. Las expectativas eran altísimas, el fervor y la participación fue masiva, inesperada y tremenda. Entonces, claro, se le han fijado, en la conciencia se han fijado objetivos tremendos. Como bien decía Antonio, pues se buscaba que en aquel momento, pues que de la noche a la mañana, o la exigencia era como que de la noche a la mañana pasáramos de un semifascismo, pues, bueno, semifascismo, a lo que vivíamos ahora, el posfranquismo, a un nuevo estado de realización de las cosas. De todas maneras, ahí Antonio ha hablado de algunas iniciativas que han venido a continuar un poco aquel despertar, ¿no? Pero hay acciones y colectivos y asuntos muy potentes. La PA sigue siendo un agente social muy importante. Otra cosa es, evidentemente, la efectividad. Hay que tener en cuenta que las contrapartidas, las legislaciones van aprendiendo de lo que se van encontrando respecto a la protesta, a la presión social y todo esto, con lo cual, pues fijaos hasta dónde se llegó para generar una ley mordaza. Si un gobierno llega a crear una ley mordaza es porque se le están viniendo encima muchas protestas. Bueno, pues esas son un poco las relaciones causa-efecto que el Estado aplica. El Estado aplica la represión, el endurecimiento legislativo y, por supuesto, una legislación que se separe completamente de las pretensiones de la ciudadanía en general. Bueno, podemos hablar de Xnet, que no es muy conocido, pero estuvo en la casa, en el sindicato. Eran un grupo que se encargaba de la difusión, que fue un éxito abrumador, lo que ha sido el uso de las tecnologías para difundir y poner en contacto a colectivos, grupos y emprender acciones. Xnet se puede encontrar en internet hoy en día, que fueron un poco la plataforma que sostuvo lo que ha sido el 15M Parrato. 15M Parrato, nos recordemos todos que en un día y medio consiguió 15.000 euros para plantear la denuncia contra Rodrigo Rato y que ha tenido como consecuencia que ese señor ha sido encarcelado. Es decir, no se ha quedado manco el 15M en cuanto a lo que ha propuesto. Lo que pasa es que, insisto, las expectativas han sido enormes. Entonces, el discurso de disolución viene dado porque, total, ¿qué han hecho? Muchísimas cosas, muchísimas. Y hay grupos, insisto, ahora mismo tenía varios en la cabeza, pero alguno se me pierde, y que, bueno, pues que han tenido una presencia exitosa. Respecto a la presencia en la política, pues evidentemente era lo esperable.
De todas maneras, el refuerzo un poco en los últimos tiempos de la afiliación sindical, aunque eso es un goteíto, algo dificultoso, pero también está creciendo. Es decir, el remover de conciencias de aquel momento pues ha sentado un poquito las bases de hacer a la ciudadanía en general, darles la idea de que tienen que participar. Bien, y que desde el sofá y desde el clic no es suficiente, sino que hay que organizarse y hay que poner en marcha lo que creas. Una cosa que alguien de XNet, que es Simona Levi, que estuvo justamente también aquí en esto que estoy mencionando, aquel curso que se dio de difusión en CGT, que creo que estuve yo en la organización, que dice siempre, hacer. Es decir, no se puede dejar el 15M como algo que fue teorizado, o sea, una teoría o teorizaciones en cadena, sino que se hizo y, bueno, pues que tiene una consecuencia. Otra cosa es, insisto de nuevo, y resumo en los 2 puntitos para que se me entienda, el asunto de la expectativa y el furor aquel de presencia parecía que podría dar lugar, sin embargo, pues evidentemente no se podía cubrir eso. E insisto, hubo muchas tensiones dentro. Hubo presencia de algunos partidos pues, que querían copar también el protagonismo de esto y sufrieron un poco el rechazo de la ciudadanía. De hecho, las elecciones de ese año las ganó clarísimamente el Partido Popular. Bien, o sea que tampoco era un momento de politicismo representativo, sino que lo participativo estaba poniendo encima de la mesa que el no nos representan es una idea muy clara y que, bueno, pues que hay que tomar la manija. Y digamos que hay mucha gente joven que se convenció de que era posible que su participación pues, le llevara a tener, a fructificar pues aquello que se podía plantear a hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en esos términos yo creo que ha sido como se decía antes, pues un planteamiento que ha dado mucho juego y que ha generado muchas posibilidades posteriores de crear cosas. Bien, luego, pues bueno, deberían haber sido más, por supuesto, pero bueno, no podemos ser tan ambiciosos, ¿no? Ya se encargan de cortarnos las alas. Antonio. Sí, yo continuando con esa valoración positiva y recordando las cosas que han sucedido que pueden tener origen, y de hecho yo creo que sí que lo tienen, sobre las formas de hacer del 15M, pues aparte de la PA y de toda la resistencia que está habiendo y que va a seguir a los desahucios, ¿no? También hay que recordar las mareas que desde entonces y siguen aún, han movilizado multitud de sectores de una manera bastante asamblearia. Las mareas, la blanca, la azul, la verde, hubo de todos los colores sobre cada una de las problemáticas que en esos momentos estaban en la calle y en la sociedad, ¿no? Luego también ha habido hasta huelgas, ¿no? Planteadas ya de otra forma y llevadas directamente por el propio personal. Ahora, por ejemplo, claro, son huelgas que tú no las vas a ver ni en el intermedio, ni en ningún telediario, ni nada, pero que duran semanas, ¿no? Y las ha habido, pues yo qué sé, en correos. Luego está la lucha de las Kellys, que también ha sido algo muy asambleario y muy interesante. Ahora ya hay en Andalucía, ya ha habido en muchos sitios sobre gente que trabaja en ayuda a domicilio y otros servicios sociales, es decir, gente que hasta ahora no había estado representada por el sindicalismo mayoritario, como no lo está nadie, ¿no? Pero sobre todo sectores que son muy precarios, pues han visto la posibilidad y la necesidad de organizarse y de luchar y se han conseguido avances importantes y participación. Entonces yo por eso quería decir que no todo se ha perdido ni todo fue negativo. A mí me parece que incluso se está dando ahora procesos de participación y de movilización en los barrios, pues que en los últimos 20 o 30 años no se habían dado, ¿no? Sindicalismo de barrios. Claro, es otra forma de organizar a la gente. Hasta los inmigrantes han organizado en sus propios sindicatos y sus propias asociaciones, ¿no? Para defender sus problemas laborales y de papeles, ¿no?
Y ahí tenemos en Valencia pues barrios como Riols, como el Cabanyal, Malvarrosa, Benimaclet, donde el tejido social está muy activo y respondiendo a multitud de problemáticas, ¿no? Desde el fascismo a la falta de vivienda, a la precariedad y ayudando a la gente, ¿no? Y dándole herramientas para que se organice. Entonces, yo creo que ha sido interesante. De hecho, como ya comentaremos y ya se ha comentado y está ya en las redes sociales, pues va a haber un montón de asambleas para valorar las cosas, para ver qué se puede hacer, para darle continuidad. Incluso hay un encuentro en Madrid pues, de gente de todos los puntos, de todas las asambleas que hubo, que van allí también a ver qué se puede hacer y en qué hemos fallado y en qué hemos acertado, ¿no? Entonces yo creo que es un momento interesante y la valoración pues no puede ser negativa del todo, ¿no? Es cierto que no hemos conseguido todo lo que soñábamos, porque los sueños son, y ya había una frase mítica de nuestros abuelos anarquistas que decían que después de la revolución hay más revolución, no se puede acabar, siempre tienes que seguir pensando en mejorarlo, ¿no? En superar. Y por eso pues no se consiguió todo, como no se consiguió todo ni en París, ni en la revolución rusa, ni en la mexicana, ni en ningún sitio. Siempre queda mucho por hacer porque siempre hay que ir hacia más. Raquel, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo añadiría que vamos a ver, lo que abre el 15M y lo que plantea, claro que sigue vigente hoy. Eso de que alguna gente pensaba que simplemente con el voto, bueno, no lo pensaba ya tanta gente, en 2011 está claro, pero que el voto era un aval y que, bueno, un aval sí que es en cierto modo, pero que es un instrumento de solución. Queda clarísimo que no, y que la fuerza está en la autoorganización, los movimientos sociales, y que la gente tiene que tener una posición activa. Esto tenemos que seguir afianzándolo y recuperándolo, ¿no? O sea que en ese sentido, muy positivo todo lo que el 15M dibujó, planteó, y bueno, pues se consiguió algo, pero la verdad es que se puede y se debe totalmente retomar. Y en ese sentido lo que hay que hacer es que no, o sea, que el discurso no lo creen y lo compren por ahí como los medios quisieran, ¿eh? El 15M fue una cosa emotiva, de jóvenes y tal, con buenas intenciones, pero ya está y ya tuvo su etapa. No, creo que todo lo que aportó el 15M es lo que tendríamos que intentar poner en marcha, porque ya digo, el bipartidismo sigue ahí anclado, aunque tenga otras fórmulas a veces que parezcan 4, que parezcan 5 o 3 o tal, y eso es lo que tendría que ser la lección, es decir, que retomar todo eso con una autocrítica, con frescura, incorporando, por ejemplo, el feminismo. Sabéis que ahí en 2011 en el 15M no estaba, eso vino muchísimo más tarde, hace unos 3 años y tal, que fue esa fuerza, ese auge y ese descubrimiento más masivo, ¿no? De que el feminismo, pues no sé, es en estos momentos el movimiento más potente que hay a nivel mundial. Otra cosa es que se materialice de una manera o de otra, o se consigan las cosas, en fin, poco a poco. Es decir, que está todo abierto y bienvenido fue y bienvenido sea. O sea, es lo que yo pienso para cerrar esta intervención. Molt bé. Versus, Antonio, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Jo, ja que estem parlant i han eixit el tema de no somos mercancía en manos de políticos i banqueros, tenim dos temes que jo crec que podem també lligar en el que estem parlant, i és que ahir tornàvem a veure la premsa i tornàvem a veure noves detencions per casos de corrupció a València, concretament del que va ser vicealcalde, no?, el senyor Alfonso Grau, i del que era ara subdelegat del govern, Rafael Rubio, i que també va ser portaveu. No sé si en l'època que estem parlant del PSOE també a l'Ajuntament de València. No sé si és de la mateixa època que tot allò del 15M. Bueno, tenim aquest tema, parlant de la branca, diguem-ne, política, i de la branca de banquera, tenim el tema, per exemple, del que està ocorrent amb les fusions bancàries, amb el sector de la banca en general, aprofitant que avui també hi ha Junta General d'Accionistes de CaixaBank a València. Jo crec que podem lligar el que estem parlant en estos dos punts, Versus.
Sí, yo voy a dar un par de detalles para que no se nos pasen, porque esto ha sido importantísimo. La incidencia de los jubilados que empezaron, que se organizaron como los yayoflautas, a día de hoy, digamos que han sido los únicos que han conseguido la suficiente presión como para que no se desvirtúe y desmantele completamente el sistema de pensiones. O sea que, y estos señores es evidente que empezaron de nuevo, porque supongo que será la vieja guardia que siempre estuvo organizada y siempre estuvo en la lucha, pero se reconfiguró, digamos, en los yayoflautas, y de todos es conocido el lunes, los lunes en Euskadi, y la gran pelea que han dado nuestros mayores al respecto de esto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una maravillosa noticia al respecto. Y luego se está extendiendo mucho el tema de generación perdida. De estos 10 años, como si las gentes que intervinieron en aquello, sobre todo los jóvenes, han sido una gente que bueno, pues se ha quedado en la inutilidad y en la peor situación. Es verdad que son los que peor acceso tienen a todos lo que pueda ser la sociedad del bienestar, evidentemente. Pero bueno, por otro lado, tienen impregnado un espíritu de trabajo y de participación y de consecución de objetivos vitales muy importante, y de hecho han demostrado que dentro de todas las dificultades están sabiendo buscarse la vida por todos los cauces. Es decir, me parece a mí más generación perdida aquellos que vienen de los 60 y de tal, los denominados boomer, que son los que han sido los conformistas, los que se tragaron el bipartidismo, los que se tragaron la OTAN, los que se tragaron toda la basura, que ahora son consecuencia. Para mí la generación perdida en gran parte es esa. Ahora mismo está hablándose de los jóvenes como generación perdida, y para mí justamente están demostrando que son unos luchadores y que más difícil imposible, y sin embargo están ahí sacando la cabeza. Mucho cuidado con los mensajitos de los medios que siempre conducen a hacernos todo el daño posible. ¿Vale? Entiendo, no necesito resumir esto, ¿no? Supongo que los que se quedan un poquito atrás ya lo entienden. Bueno, respecto a el temita de las fusiones bancarias y bueno, pues la burrada laboral, que también lo incluyes, el funcionamiento actual del sistema del mercado laboral, y esto que pues está conduciendo desgraciadamente a muertes, a una tremenda precariedad en el mercado de trabajo, que es otro tema de los que también tienes incluidos aquí. Pero bueno, iniciaremos con los que has mencionado, que es en principio la fusión de CaixaBank y las consecuencias de eso, que también inciden muy fuerte en el mercado laboral. Yo siempre tengo una mención al ministro Escrivá, este señor tan majo y tan maravilloso, que está diciendo que hay que retrasar la edad de jubilación y que, bueno, pues hay que procurar para dar equilibrio al tema de las pensiones y tal, pues que la gente se jubile después, darle 12.000 euros a las personas que se jubilen después de los 65, y sin embargo se va a tragar un ERTE gigantesco con prejubilaciones en el sector bancario. O sea, a mí me parece alucinante. Yo no entiendo cómo esto no está en la pomada todos los días y se está pidiendo responsabilidades a este individuo. Y bueno, y a toda la organización gubernamental que nos conduce actualmente, a ver de qué va todos estos mensajes. Es decir, para los, digamos, débiles, toda la fuerza del bastón, y para los supuestamente privilegiados todas las facilidades. A mí me parece es una burrada y no termino de entender cómo se puede establecer eso. De hecho, ayer leí una noticia de portada en la cual decía que el Banco de España pues decía que hay que verificar lo de los alquileres, que es una barbaridad, y la precariedad laboral, y proponía pues ayudas a los tenedores de vivienda y descuentos y fiscales a las empresas. Bueno, chicos, o sea, es todo lo contrario. Con lo cual hay... Y bajar bajar a la mitad los costes del despido, es otra propuesta del Banco de España. Eso para
Es que, claro, es que esta contradicción y esta burrada de mensajes que no sale ningún miembro del gabinete del Ejecutivo a decir, señores, un momento, ¿vale? Señor Banco de España, calla la boquita ya de decir estupideces, ¿bien? Es que eso da la sensación de que es un poco la línea que se va a marcar dentro de la política económica actual. A mí eso, si lo dice el Banco de España y no sale alguien representante del gobierno y le para los pies, pues a mí ese mensaje me cala. Bien, y no es que me cale, o sea, no lo acepto, pero quiero decir que me queda como que eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, yo no sé si es que se están aprovechando de esos globos sonda para hacernos ir tragando poco a poco que, bueno, pues los dineros que van a venir de Bruselas nos van a costar bien caritos, ¿vale? Y tendremos que asumirlo, hombre, por favor, cuando además estos dineros no se van a gestionar por parte del Estado incidiendo en los sectores y en los ítems económicos que precisan la intervención de esos dineros, sino se le van a dar a estas grandes compañías para que sigan campando como quieran, para que se refinancien sus deudas y para que puedan seguir obteniendo los niveles de beneficios que obtienen. Y mientras tanto, despido y precariedad laboral. Me parece que estamos en un momento delicadísimo y que todos los síntomas que estamos viendo aparecer nos conducen a sacar conclusiones bastante decepcionantes y nada esperanzadoras. Vamos a ver qué pasa, porque el mercado laboral está destruido completamente. Ahora ha salido la ministra diciendo que va a derogar la reforma laboral según el compromiso que tienen firmado en la coalición de gobierno, pero yo no sé esto si es tranquilos que estoy en ello, ¿vale? Ya si eso, porque ya llevamos un tiempo esperando la maravillosa derogación y bueno, de la ley Mordaza ya ni hablemos, ¿para qué? Es un poquito falseado la realidad y es momento de estar mucho más pendiente, ¿no? O sea que el hecho de que se celebre el 15M, el aniversario, indica que todavía, como decía Antonio respecto de los grandes gurús de la antigüedad anarquista, la revolución no se acaba, hay que estar siempre en ella. Y espero que esto pues sirva para poner en marcha a la gente y que, bueno, no se duerma. Espero haberme explicado adecuadamente. Si alguien espero que no se necesiten aclaraciones. No, nos dicen por WhatsApp, dice, los días que estuve en la plaza y Manos había también mucho baby boomer de esos que son generación perdida. En todas las generaciones se cuecen habas. Es el que ens arriba per WhatsApp. Antonio. Sí, claro. Las generaciones son un montón de gente y hay de todo, como ocurre en todos los sitios, ¿no? Ya, pero un segundo, los resultados de las votaciones y cómo se ha conducido la democracia hasta ahora dan una pista de cómo se comportaron algunos de determinadas generaciones claro, y otros. Eso es normal. Bueno, pues yo creo que lo que está pasando, y voy a empezar por el tema de la corrupción, ¿no? Que ya denunciábamos el 15M e incluso antes, ¿no? Y que se ha seguido denunciando porque, por desgracia, es consustancial con el Estado y con las formas de gobierno que nos están rigiendo, ¿no? La corrupción es el poder, ¿no? Y, por tanto, pues de vez en cuando van a salir episodios como este y eso que no sale todo y que cuando ya algo es inevitable y es tan escandaloso, pues ya se dicen, pues no nos queda más remedio que coger alguno y dar la sensación de que lo perseguimos todo y que no se nos pasa una, ¿no? Pero bueno, ha caído como era de esperar, aunque él lo negó siempre, porque hay que ver la facilidad y la capacidad que tienen de negarlo todo hasta que los cogen con las manos en la masa y aún así lo siguen negando, ¿no? Porque el Rafael Rubio decía, no, yo tan tranquilo, yo no, vamos, como si no hubiera pasado nada, ¿no? También una larga vida al servicio de la política, la de este hombre, ¿no? Yo digo, igual está por ella en las manifestaciones de los pensionistas, no, seguía activo, subdelegado de gobierno, luego fue concejal, portavoz, es decir, que es una vida dedicada al partido, ¿no? Al partido y a ti mismo, ¿no? Sobre todo cuando parece que si la cosa no falla están implicadísimos, ¿no? Hay que hablar de presuntos porque, claro, conforme están las leyes, hasta que no está condenado y recondenado, no puedes decir que es esto o el otro. Pero bueno, desde luego el ejemplo que nos han dado, el Grau pues ya fue famoso por aquellas ruedas de prensa donde decía, lo digo porque me da la gana y unas cosas, un despotismo, claro, se veían intocables, ¿no? Y luego pues demuestra también cómo la obra
pública y privada y las grandes construcciones y proyectos megalíticos y tal esto, megalíticos no, de cara al espectáculo, ¿no? Para lucirse, pues han llevado acarreada una serie de corruptelas que eran prácticas habituales. Ahí está aquello del 3% que denunció el Pascual Maragall, que parece que incluso se superaba el 3%, ¿no? Estos también se llevaban una tajada por determinadas autorizaciones para construir vivienda y para construir este tipo de obras. En todas ha habido, ya lo hubo cuando lo de la Expo de Sevilla y con el AVE y bueno, en fin, es lo habitual, ¿no? Que las grandes empresas de construcción pues vayan con el maletín por delante y bueno, ya ha salido en películas, es una cosa que hasta los niños saben y ya se acepta con normalidad. En fin, no esperaremos grandes limpiezas, sí que el PSOE se ha apresurado a quitarlo del medio o bueno, o hacer como que lo quitan. Y desde luego, pues da muy mala imagen ahora que los partidos se estaban esforzando tanto y decir, no, esto es otra época, el pasado es de otros, ¿no? Pues bueno, sigue habiendo igual y siguen estando por ahí dentro esos personajes, ¿no? No se puede decir que es de hace 10 años o que ya estaba dimitido y cosas de esas, porque es gente que está muy metida en el meollo de los partidos y si no está ahí están las fundaciones y sigue diciendo mucho dentro de la escuadra correspondiente. Y luego, pues en cuanto al tema de la antigua Bankia, esa que rescatamos entre todos, que nos costó 24.000 millones y que no nos han dado ni un duro, y bueno, que ahora hay que incluso ya dice, es que ha subido en la bolsa y para los accionistas esto va a suponer más negocio, ¿no? O sea, los accionistas sí que van a percibir beneficios, pero la gente que de nuestros impuestos se le rescató, pues no lo veremos, ¿no? No nos la devolverán. Y hoy hay una concentración, efectivamente, porque hay una reunión del Consejo ya de la nueva CaixaBank, ya está fundida, ya no se hacen por separado los consejos de administración y la gente está allí protestando porque tiene gracia que el crecimiento de una entidad y el crecimiento de los beneficios se tenga que demostrar haciendo despidos y cerrando oficinas. Y además, aquí no se puede alegar crisis, ni falta de trabajo, ni nada de eso, porque, como digo, los grandes bancos, los pocos que están quedando, cada vez ganan más. Y por ahí es por donde está la cosa. Veo que también ya se ha convocado en toda España, por lo menos en las comunidades, en una ciudad o dos de cada comunidad, concentraciones para el próximo día 20, ¿no? Porque a pesar de que se ha dicho, se insinúa que van a ser bajas voluntarias, que no va a haber discriminación, que luego en la fusión, pues que los trabajadores procedentes de Bankia y procedentes de la Caixa van a tener los mismos sueldos y los mismos derechos, todo eso está por demostrarse, ¿no? Y que no vaya a haber traslados forzosos y todo eso no se ve reflejado en la oferta que está haciendo la patronal y por tanto pues la gente se está movilizando y va a protestar, ¿no? Que estamos hablando de CaixaBank, pero podemos hablar del BBVA sector, o del Santander o de cualquiera. Todo se caracteriza porque han anunciado despidos y cierre de oficinas. En el caso este que estamos hablando, pues se habla de 8.000 y pico oficinas, ¿no? Barbaridad. Que es muchísimo y que no se puede permitir. Y eso sería el 18% de las plantillas, ¿no? Es decir, es que no es 4. Y luego también cerrar oficinas, con lo que eso supone de deterioro del servicio que se presta, todo en pueblos pequeños, a gente mayor que no tiene posibilidad de desplazarse al pueblo de al lado y cosas de estas, pues bueno, que te deja eso que llaman la España vaciada, pues cada vez más vaciada. Si ya no hay ni banco, ni siquiera cajero automático, pues ya me dirás tú cómo se puede funcionar allí, ¿no? Pues eso supone que se va a cerrar el 27% de las oficinas que tenían entre estas dos entidades, 1.500 y pico. Por tanto, yo creo que no podemos dejar pasar estas ocasiones de indignarnos y de protestar, ¿no? Y de no permitir a estos bancos la masacre social que están cometiendo. Claro, porque el gobierno dice, yo no puedo hacer nada. Bueno, pues entonces, ¿para qué queremos un gobierno? Algo podrán hacer y algún límite le podrán poner. Y sobre todo cuando se han rescatado esas entidades, como digo, y no dejaré de repetir, con dinero público. Es decir, le hemos regalado miles de millones para que ni siquiera mantengan las plantillas actuales. Y al contrario, están deteriorando los servicios y encima se están encareciendo. Ya tienes que pagar hasta por tener una cuenta. Ya, algo asombroso, ¿no? Antes te regalaban una toalla de vez en cuando, una bolsa de deporte y te daban un 1%, un 2%, algo de interés porque estaban haciendo negocio con tu dinero. Ahora siguen haciendo ese mismo negocio con lo que es tu dinero, tu nómina y sin embargo, pues te cobran por cualquier cosa, es decir, algo inaudito. Entonces, pues la indignidad de los bancos está ya demostradísima.
Y no se puede permitir la reducción de plantillas, porque ¿de qué nos sirve que nos dé 140.000 millones, con lo cual se va a ayudar a crear empleo, que no sé dónde ni cómo? Y por otro lado, las grandes empresas, los grandes bancos, que son los que tienen solvencia para mantener sus plantillas actuales, se les permite ERES y despidos masivos. Yo creo que eso hay que hacérselo mirar. Raquel, sobre esto que estamos hablando y en la vertiente política, tú también nos hacías llegar o me hacías llegar una noticia, una información que querías comentar y ya la dejabas caer también antes, sobre el tema del laicismo. Dice, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos vetan en el Congreso pedir la reversión de bienes inmatriculados de la Iglesia. Sí, bueno, esto lo digo no solo laicismo, pero... No, es que aquí es más que nada una lucha de tipo patrimonial, o sea, lo de transversal. Pero yo sobre el tema de bancos, que ya los compañeros ya han hablado bastante, ahora ha terminado Antonio con el tema. Yo sobre el caso de la corrupción, lo que quería decir es que los partidos ya son empresas, realmente son empresas que van colocando ahí a las personas y... Bueno, yo en primer lugar no recuerdo ahora mismo que Rafael Rubio pues haya sido un adalid de lucha en algún tema importante, no sé, hace poco vimos a Ana Noguera, Joan Romero, gente del PSOE o vinculados al PSOE, no sé si mantienen el carné, creo que sí, contra la ampliación del puerto y dando una serie de razones. En el caso, por ejemplo, de este señor, de Rafael Rubio, pues yo sé que es un funcionario de toda la vida, es decir, siempre ha estado trabajando para el Partido Socialista y no le conozco como luchador de nada en concreto. Vamos, yo es la imagen que tengo, pero lo que tampoco me parece... me voy a tragar es lo que ahora aparece en la prensa. Parece que se ha descubierto, pero ¿cómo que se ha descubierto? Hace ya bastante tiempo que este señor ya estaba en las listas de corruptos para investigar. Y eso lo sabía Ábalos. Y Ábalos es, parece ser, según los medios, quien le puso para que no perdiera el chico su trabajo en la subdelegación del gobierno. Pero ya había personas dentro del PSOE que ya decían que, bueno, que el caso este, es decir, que entonces la gente no tiene ningún poder en cuanto a a decisiones, la militancia, es decir, ponen como en una empresa a quien tiene que seguir sacando ahí sus máximos beneficios. Sabemos que hay personas que están en los partidos hace muchísimos años y que no hacen nada en el Senado, en el Parlamento, o por ejemplo el caso de este señor. Es que hay responsabilidades aquí también de otras personas, aunque no estén citadas ahí en esa lista de corruptos. Bueno, tan responsable es quien lo puso al frente de la subdelegación del gobierno, como, bueno, quiero decir que no nos den ahora la noticia como, ¡ay! Hemos descubierto esta mañana tomando café esto. Pues no. Y es esa praxis, ya digo, como si fueran empresas donde la gente ha de seguir viviendo de eso y con unos salarios que, en fin, no sé cuál sería el de su delegado del gobierno, pero él siempre estuvo en el área de urbanismo en el ayuntamiento, aprendió cómo manejar esto y Grau ya lo nombró hace varios años, dijo que él también. Es decir, que, claro, luego se extrañan de que la gente pues no tenga ningún interés por ir a votar. En fin, y lo otro, si quieres que hablemos de esto que has nombrado. Si quieres, pues, sacamos una llamada que está esperando. Sí, claro. Por cierto, La audiencia es quien tiene la palabra. Ya lo estabas diciendo, Rafael Rubio, que ha sido también asesor de la Concejalía de Urbanismo y desde el Cabañal, desde Cuiden Cabañal Cañamelar, le leíamos precisamente por redes sociales que se preguntaba cómo se parió el PEC, el plan especial del Cabañal. Uy, es lo que dicen por redes sociales la gente de Cuiden Cabañal Cañamelar, por ejemplo. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Nada, sobre esto que estabais hablando. Yo creía que el Grau estaba en la cárcel, pero veo que este hombre ha pisado escasamente la cárcel. Tiene no sé cuántas causas abiertas, pero la cárcel se ve que todavía no le toca. No le toca, ¿no? Pero que le toque algún día, porque este hombre tiene
pero un historial, ¿eh? Se jubiló de la cárcel, me parece. Hicieron un ERE en la cárcel y lo sacaron. Qué fuerte. Presuntamente, como decía el compañero Antonio, cualquiera dice aquí con la ley Mordaza en marcha que este señor puede estar metido en esta historia. Pero ojo, que este lleva desde 1996 en el Partido Socialista. Claro, funcionario que sabe muchas cosas, muchísimas, sobre todo de Ábalos, sabe muchísimas de Ábalos. Entonces, claro, eso es una bomba de relojería que hay que cuidar y hay que tratar muy bien. Ahora hay que hablar con la Fiscalía, con todo, porque, claro, este señor no es comparativo, pero podría deciros, comparativo con el señor Bárcenas. Este señor sabe mucho, ¿eh? Mucho ojo, a ver lo que le hacen a este señor, que sabe mucho. Y es cierto, Manolo, lo que decías, claro, ha estado metido, no en muchas cosas, ¿no? Estos son de los que al señor Bárcenas alguien lo conocía hasta que llegó el follón, se conocía poquito, pero claro, son de los que saben de verdad y de los que llevan la ingeniería del partido. Y esa ingeniería de los partidos, y en este caso del Partido Socialista y del Partido Popular, pues, hay que verlas. Por eso yo quería ahí dejar, este señor desde 1996 tiene mucho poder dentro del Partido Socialista. Y claro, lo del sueldo de la subdelegación y esto ya es lo de menos para ellos, es lo de menos. Sí, es verdad que son junkies del dinero, que cada vez quieren más, yo no sé por qué quieren más. Bueno, al final tienen metido a los hijos, tienen metidos a, una vida de esas que es para verlas. Pero yo creo que eso ha sido la mecánica, como antes comentaba el compañero Antonio. Esto viene ya desde el 92, desde la Expo de Sevilla, desde las Olimpiadas. Esto es muy antiguo y se ha ido renovando dentro de los partidos con personas como el señor Rubio, como el señor Grau. Claro, es que esto ya lo conocíamos. Y esto era parte de lo que en el 15M denunciábamos y lo sacábamos ahí, los poníamos en primera página. Yo estoy hoy indignado, no sé si habéis hablado ya del reportaje que ha hecho el diario Levante sobre el reportaje, de estos políticamente correctos que hace la prensa del régimen. Yo ya estoy muy cansado de esas cosas, de que efectivamente hay algunos que estuvieron en el 15M que están en este momento con poder y en las administraciones. Pero es que eso, yo estuve en otro 15M totalmente diferente, así que bueno, habrá que hacer una evaluación y una crítica veraz y no la que hacen la prensa del régimen, que bien se lo pusiste tú y que narices, que bien lo acertaste el día que decidiste dar las noticias de la prensa del régimen. Y tanto. Así que nada, compañeros, un abrazo muy grande y me encanta de que sigamos ahí en la brecha. Un abrazo, José. Cuidaros, mucha salud. Salud. Ahí queda. Versus está levantando la mano, pero Raquel no había acabat encara. Versus. Tira Raquel y després entres tú. Raquel. No, si queréis que el punto este de que reviertan las inmatriculaciones se trate en este momento, si queréis añadir algo sobre la corrupción, quizá Versus quería hablar un poco. Una cosa que también me ha impresionado... Al final, Raquel, el tema Sí. este de las inmatriculaciones, esté calificado como corrupción legalmente o no, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Un negocio particular que hacen con asuntos públicos, porque Sí. estamos hablando de formas de escaquear lo público. Sí, estamos hablando de inmuebles y de terrenos y tal. Yo recuerdo que Versus decía, pero estos no son espirituales, pues que ellos ahí en un campo, que la oración y tal me hacía gracia, pero no, es que tienen muchísimos inmuebles y estos son de los inmatriculados. Porque el otro día me preguntaba a alguien, pero esto es el total, no. Estos son los inmatriculados. Luego hay sus propiedades que no se han inmatriculado, que vienen de tiempo el que sea, o que lo han hecho por otra vía, que son también propiedades. Bueno, pues primero ya sabéis que fue al Senado y ahí, pues claro, no prosperó. Y que revirtieran y además que el listado es incompleto, como ya se ha demostrado en alguna provincia, que hay más propiedades inmatriculadas que las que aparecen en el informe que dio la vicepresidenta, pero les da igual, hay más
incluso en Valencia, algún detalle como la Catedral de Valencia. Pues la Catedral de Valencia es uno y luego resulta que el otro día una periodista nos enseñó, dice, mira, aquí pone Miguelete y Santo Cáliz, o sea que ya son por lo menos 3, pero ellos lo ponen como uno, ¿no? De las 900 y pico que es el total. Pues bueno, al Parlamento, al Congreso ha tardado mucho en llegar esta proposición, y que la presentaba pues Esquerra Republicana, EH Bildu, y que la ha votado incluso el PNV, que es un partido de raíces cristianas, para que quede claro que esto es patrimonio que pertenece a la gente y que no tendría que estar en manos de esta gente y de la Iglesia. Y bueno, pues ahí tenemos, sacó Infolibre al día siguiente, el PP, el PSOE y Vox y Ciudadanos han votado en contra. El PSOE dice que en el fondo no sé qué, sí que puede entender, bueno, bla, 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 pero ha votado. Por eso digo yo que el bipartidismo o modernizado el bipartidismo sigue estando, y por eso aquello que se planteaba en el 15M sigue siendo muy vigente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que va a ser muy difícil retrotraer esto, incluso si al menos se aceptara, ya digo, por parte del PSOE, que el listado es incompleto, es decir, está mal, y que ellos han puesto el 98 cuando debería ser desde el 46, pero si no, al menos desde el 78, que es cuando empieza, digamos, que el Estado democrático, ¿no? Pongámosle las comillas que queramos. Bueno, pues es realmente una chapuza todo, pero claro, esta gente está ahí muy armada y son realmente pues quienes amparan plenamente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es que no necesita ya abogados, ya tiene a esos partidos en el Parlamento y ya con eso no hace falta ni que gasten nada. Versus. Además, por lo que dice, que no me voy a extender mucho, pero por lo que está diciendo la compañera, Raquel, perdón. Sí, no, si es que se creó una ley ad hoc para que se pudieran hacer inmatriculaciones, las hizo el gobierno de Aznar. Entonces, claro, la desvergüenza ya es mayúscula. Bueno, tomando el tema del señor Rafa Rubio fue candidato a la alcaldía de Valencia, creo que fue en 2 ocasiones. Yo estuve en una cena que dio Rafa Rubio para celebrar lo de su candidatura. Curiosamente, pues mira, dentro de estas cosas extrañas en las que uno aparece, pues mira, ahora me acuerdo que me invitó mi madre, porque ella estaba ahí metida en esos fregados hace muchísimos años. Por supuesto, ahora ya está bastante desconectada de aquella onda, un poco pues impulsada por mi influencia, digamos, ¿no? Pero bueno, me hizo gracia porque 2 veces, y luego pues le dieron una patada en el culo porque introdujeron a la que fue ministra de Cultura, esta mujer Carmen Alborch, que le quitó la silla de posible candidato. Este señor pertenece pues a los Ábalos Boys de toda la vida. El señor Ábalos en Valencia ha sido de los que han medrado muchísimo, de los que ha hecho mucha claveguera, ¿no? Cloaca dentro del Partido Socialista, y bueno, pues al final ha llegado ahí, por lo que también estamos mencionando. Estos señores saben mucho, son los que han sido cómplices un poco de todo lo que ha ocurrido en esta nefasta Valencia que hemos estado sobreviviendo durante los últimos 25 años. La época florida de Barberá, Camps y compañía, pues bueno, estos señores han sido cómplices y evidentemente si hay algo que rascar no se van a perder la oportunidad. Quería recordar también que si la memoria no me falla, la Caixa en el momento del proceso trasladó la sede a Valencia por aquella campaña que se hizo de sacar las empresas de Cataluña por el tema, no sé si estoy diciendo, creo que sí, creo que fue así.
que en aquel momento que hubo una huida de empresas de Cataluña por lo del proceso y tal, una de ellas fue la Caixa y puso la sede aquí en Valencia, con lo cual, bueno, aquí miel sobre hojuelas para hacer lo que les dé la gana, claro, siendo aquí los flácidos que somos en cuanto a los que vienen a enseñarnos cómo se hacen las cosas, pues nada, que campe a sus anchas. Y luego, sobre todo, para mí lo más doloroso y terrible de todo esto es la debilidad de la legislación respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores, y que insisto en que ya se hace muy tarde en la derogación de la reforma laboral, porque precisamente todos estos movimientos de la banca quedan amparados bajo esa fórmula de las reformas laborales de las dos anteriores, la de Zapatero y la de Rajoy, incluso la de Felipe González, que ese también fue un maestro del desmantelar los derechos laborales. Eso fue el principio, ¿no? Ahí se inició todo este desastre. Entonces, insisto en fijar sobre todo la atención en que la clave es que pueden hacer el desastre que pueden hacer. Además, la manera en que se está introduciendo las nuevas economías que se están viendo favorecidas por la debilidad también de la legislación laboral. El otro día salió un empresario de los Raiders de Globo haciéndose pasar por empleado defendiendo lo del falso autónomo, y lo sacaron todas las televisiones. Claro, luego se dieron cuenta porque salió una persona ahí a decir que ese era de uno de los directivos y que les estaba colando el mensaje, ¿sabes? Ha sido curiosísimo. Pero insisto, retomo y resumo también. Estamos otra vez haciendo tarde, porque las derogaciones de las reformas laborales eran imperiosas en cuanto a la necesidad, y todavía les va a dar tiempo a estos elementos de liberarse de costes y encima recibir la avalancha de dinero que viene de fuera. O sea, la jugada es maestra. No se entiende. No se entiende, bueno, sí que se entiende. Esto es porque el PSOE no es trigo limpio y que va a procurar que sucedan las cosas beneficiando a los suyos, que ya se ha demostrado que son muchos de ellos, pues IBEX 35, el lobby de la Iglesia y un montón de lobbies que operan paralelamente a lo que es la verdadera política y la verdadera gobernanza. Ese es el triunfo de lo desagradable. Y ahí estamos maniatados con la convicción de que tenemos un gobierno social comunista. Alucinante. Antonio, pero antes me ha dicho Raquel que quería matizar algo que ha dicho Versus, ¿no, Raquel? Sí, es que mira, el tema de las inmatriculaciones es bueno que quede claro, porque darle todo el peso y la responsabilidad a Aznar no es cierto. Es decir, la ley viene del 46. Lo que hace Aznar en el 98, es que amplía todavía más y dice, vale, los inmuebles de culto, esos también os lo podéis inmatricular, que antes no podían, como por ejemplo las catedrales, porque le conviene al PSOE que se oiga esto. Es decir, claro, todo lo hizo Aznar. No. Esto viene del 46 y vosotros desde el 78 habéis tenido muchas legislaturas y podíais haber cambiado esto y haber planteado claramente que las inmatriculaciones son ilegales, por lo menos desde el 78. O sea, Aznar lo que hace es que aumenta y modifica la ley hipotecaria y dice, ahora también las catedrales. Pero esto viene de mucho más atrás. Lo digo porque esa idea me he encontrado por ahí que la gente dice, claro, lo hizo Aznar. No. Vamos a ver, lo hizo el franquismo, Aznar lo mejora y el PSOE callado. Bueno, pero solo un detalle. Sí. La mejora en cuanto al desfalco que provocaba esa ley la hace el señor Aznar, sí, con lo cual reafirma
un poco la legalidad de claro, esas claro. actuaciones, lo cual me parece aberrante. Sí, no, por es supuesto. cierto que, bueno, y además lo está demostrando el PSOE, su inacción al respecto. Claro. Eso es claro y evidente. Pero la acción de Aznar es ya la puñalada final a este tema, ¿no? El estoque que ya da todas las alas a la Iglesia, que es justo lo que nos faltaba ya. Ya, pero yo lo digo para que la responsabilidad, la corresponsabilidad también con el PSOE, que no se olvide. Más que nada por eso, porque a veces la gente dice, ay, claro, es que es Aznar. No, y los otros también. Antonio, que no te dejan hablar. Vaya, me están robando el tiempo. No pasa nada, le están diciendo cosas interesantes y yo creo que al respecto de esto de las inmatriculaciones, pues ya hemos dicho muchísimas veces lo que pensamos. Es una vergüenza que se haga así y que de esa manera se puedan apuntar no solamente las catedrales, que imagino que serían de la colectividad y que habría que hablar mucho sobre su destino y todas estas cosas, porque mucha gente hizo aportaciones y trabajaba y tal. Es que además se han apuntado edificios civiles de propiedad comunal o tal, como escuelas del maestro, un prado que era colectivo, es decir, se apuntan y se adjudican a propiedad de miles y miles de cosas que no tienen nada que ver con las... No solamente, bueno, pues las catedrales porque son nuestras, que son del Señor y tal, que además supongo que no hace falta tener propiedades para predicar una religión de solidaridad y de... Porque su reino es de otro mundo. Exactamente, su reino es de otro mundo. Pero bueno, yo creo que es una vergüenza y claro, el PSOE no se atreve, ya lo está haciendo, todas las relaciones con el Vaticano, con el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas, es decir, no se atreve a dar un paso que suponga separar totalmente a la Iglesia de la administración o de lo que son los servicios del Estado, ¿no? Una vergüenza. Y claro, también coincido en eso de que no se puede olvidar el papel que ha jugado el PSOE, ¿eh? Ha gobernado muchísimos años, más que el PP, ¿eh? Y hay gente, sobre todo la gente así de izquierdas, tiene la costumbre de decir la reforma laboral del PP, la no sé qué del PP, sí, la corrupción del PP, claro, pero es que los otros también tienen lo suyo, ¿eh? Es cierto que han estado Aznar y Rajoy, pero no olvidemos a Felipe González y a Zapatero, a Rodríguez Zapatero, que también han hecho lo suyo, claro. El que gobierna y el que toca poder es el que se corrompe y el que nos está destrozando nuestros derechos. Y donde hay otros partidos que se han acercado un poquito, como ha sido Cataluña con Convergencia o en menor medida el PNV, pero también tiene sus cosas, lo que pasa es que lo saben disimular muy bien, pero también tienen lo suyo. Es decir, en todos los sitios, los únicos que no se han corrompido pues son los que no han tocado todavía el poder. Yo no digo que no haya gente honrada, eso no tiene nada que ver que haya a nivel personal gente que es más honrada que otra. Yo hablo de las instituciones y de la gestión de lo público, de la riqueza de todos. Y en ese sentido, pues una vergüenza por lo que está pasando con la relación entre el Estado y la religión o las religiones, que a mí el que ahora lo hagan con 4 en vez de con una solo me da lo mismo, viene a ser igual, es una forma de justificar, es decir, como estos también tocan ya medios y tienen gente, es decir, los musulmanes y los judíos y los evangelistas, pues todos tienen derecho, a todos les voy a reconocer que puedan enseñar a los críos en los colegios y tal. A mí eso no me sirve. No, estoy en contra de que haya un monopolio de la Iglesia Católica, pero no quiero que sea compartido ese derecho que tienen a meterse en nuestras vidas y a decidir sobre cosas que no son de este mundo. Pero bueno, ya lo dijo el Quijote con aquello de con la Iglesia hemos topado, Sancho. Mira si lo tenía claro, ¿eh? Y todavía no estaba Rajoy ni estaba Zapatero, pero ya lo voy a venir. En fin, bueno, pues yo esto lo dejaría aquí. Sí, no sé si queréis añadir algo más, si no tenemos por ahí 2 temas que no tenemos que dejar pasar. Tenemos... ¿Raquel? No, yo quería deciros una cosa que también he descubierto hace unos días, y es que yo quería ponerme en contacto con la Federación de Municipios, porque pensaba, bueno, la Federación de Municipios, con respecto a, por ejemplo, al tema de las inmatriculaciones, a ver si nos puede dar información de algunos bienes inmatriculados que no estén en ese listado. Y a ver, pero ayer, no, antes de ayer, veo que se ha creado una plataforma para hacer de los municipios, vamos a ver, no me acuerdo cómo era el título, pero es algo así como que respetan la libertad religiosa,
han empezado varias ciudades, no sé si Zaragoza, no sé si Vigo, no sé si tal. Es decir, estamos en la línea contraria a la que propuso Europa Laica, que es que las religiones por un sitio y el Estado y las instituciones por otro. Ahora se trata de la multirreligiosidad, que le llaman multiculturalidad, para ver si todo el mundo al final toca algo de la tarta y se salvaguarda la más grande, porque ahora los municipios también van a ser municipios por la libertad religiosa de no sé cuántos. Y esto además lo creo que lo abandera Carmen Calvo. O sea, esto es lo último que he visto. Digo, vale, pues ya no sé para qué tengo que llamar a la Federación de Municipios, no sé si voy a llamar para pedir una reunión, porque con este patio... Con dinero, ¿no? con dinero público entiendo que van a montar todo ese... Pero claro, con dinero público, porque esto es lo democrático y lo libre y lo estupendo, que todo el mundo tenga aquí su religioncita. Y entonces ya dices, vale, vamos en ese camino que nosotros siempre criticamos. No, no, no pongáis más, sacad la que hay. Pues ahora más, y así todo el mundo contento y contenta. De verdad, mira. Vamos a introducir los otros temas para que nos dé tiempo a charlarlo y a hablarlo. Tenemos lo de la ley Rider, que le han denominado, y tenemos el terrorismo patriarcal también, pero decía el terrorismo patronal, que esta semana, entre el goteo de casos que hay habitualmente, constantemente, y que no aparecen en los medios, ha llegado el caso de un compañero, de un chaval de 19 años, que en Cornellá, creo que es donde está la fábrica, CIDAC es el nombre de esta empresa, ha fallecido porque se lo ha tragado la máquina con la que trabajaba. 19 años, hablábamos con un familiar esta semana aquí en Radio Clara, concretamente en el programa de CGT en Acción, este miércoles, que aparte es compañero de CGT, secretario de comunicación de CGT en Baix Llobregat, y nos contaba que además que ya llevaban avisando que esto podía ocurrir en esta fábrica mucho tiempo. Como decimos, es un caso más. Especialmente igual llamativo y sangrante, porque estamos hablando de un chaval de 19 años, de su primera experiencia laboral y que ha muerto currando. Antonio. Sí. En concreto no es un caso aislado, ¿no? No, por no. desgracia. Es significativo y llama la atención por los datos que tú estabas dando y que efectivamente son ciertos, ¿no? Pero bueno, el año pasado, 2020, fueron 780, habiendo una crisis que hizo cerrar muchas empresas, es decir, menos horas de trabajo y más accidentes. Y claro, ahí ya algo hay que buscar, ¿no? Alguna razón. Y bueno, es que realmente es un terrorismo patronal, porque hay medios, hay inspección de trabajo, hay una normativa europea y está claro que la raíz está en la precariedad absoluta que hay en el mundo del trabajo, que no te puedes negar a hacer determinadas cosas porque dicen mañana no vengas. Y la protección que tienes legal es nula, ¿no? Es decir, te sale un trabajo y tienes que mantenerlo. Y entonces eso hace que te expongas a riesgo de accidentes, ¿no? Encima no te dan los cursillos que hay que dar, no te dan la formación, no tienes experiencia porque hoy trabajas de camarero, mañana estás en la construcción y pasado mañana en una fábrica metalúrgica, como en el caso este de Cornellá. En fin, yo creo que eso ya no es desgracias, ya no son sucesos que ocurren, sino que directamente es una práctica terrorista porque no se acometen las medidas que hay que poner en marcha para evitar esta sangría. Está el caso este de Javier Cayuela, que es el compañero este, que ha fallecido con 19 años, en una fábrica, en una empresa que desde hace años se venía denunciando por cómo estaban de mal las instalaciones, la maquinaria, los vestuarios, es decir, se le podía meter mano por cualquier sitio y no se había hecho ni se ha hecho a raíz de la muerte, porque es decir, no se apersona inmediatamente la Generalitat o la Inspección de Trabajo o quien tenga que hacerlo y ha dicho esto se cierra, se clausura y ya veremos aquí quién va a pagar por esta muerte y por la inacción de años sucesivos de no acometer las medidas necesarias. Entonces, eso es así de grave, ¿no? Y
está creciendo el número de siniestros, no solamente los mortales, luego también hay muchos menos graves, pero que no dejan de producir sus secuelas de lesiones y a veces de invalidez y de muchas secuelas, consecuencias que marcan a los trabajadores después de haber pasado por un accidente laboral. Eso era lo de 2020, un incremento de casi 2 puntos, el 1,9 respecto a 2019, ¿no? Y recordando con mucho tiempo con las empresas cerradas. Claro. Y nos tememos que conforme van las cosas en los meses que llevamos de 2021, pues la cosa va a seguir por ahí, ¿no? Entonces yo también ha salido, no hace falta que lo busques, otros casos, ¿no? Y también hay uno que es absolutamente escandaloso, es el de un inmigrante, Aldrich Rivera, que el primer día de trabajo que le dan en una explotación agrícola de Palma del Condado, en Huelva, tiene que ir a coger fruta a un árbol por el que pasa una línea eléctrica y tal, lo señala, pero bueno, como no tenía más remedio, pues lo hace, le da una descarga y ha muerto, ¿no? Con el agravante todavía de que no tenía papeles, ni siquiera estaba contratado, es decir, era un lumpen, un subempleo del subempleo absoluto, ¿no? Encima, al ser extranjero, todavía tienes menos derechos y menos protección. Y entonces yo creo que esto es muy grave, ¿no? Claro, ahora casi parece una ironía que el patrono se ha ofrecido a financiar los gastos de la repatriación del cadáver y tal, a buena hora, en vez de haber tomado medidas y tal. Pero, aparte de los empresarios a los que la ministra de Trabajo le ha pedido ética, yo creo que hay que pedirle otras cosas y además de pedirles, imponérsela, ¿no? Exigirla. Sí. Exigirla y aplicarla. No puedes confiar en la ética de la patronal porque, claro, entonces estamos confiando en los Reyes Magos, ¿no? Que yo no digo que no haya que escribirles, pero lo de creer que te van a traer todo lo que pides es otra cosa. Entonces, pues, y ya no es el PSOE, el gobierno que sabemos, según temporadas, la misma mierda es el PSOE y el PP, y luego viene otra temporada que son compañeros y tal, pero luego se demuestra que son reacios y que hay que presionarles para que tomen medidas, ¿no? Porque es que la ministra de Trabajo, la mejor ministra de la historia de España, según dicen algunos, habrá que ver por qué, aparte de sus intenciones. Y no es del PSOE, es de Podemos. O por lo menos se ha presentado por Podemos, ¿no? Sí, se ha presentado. Unidas Podemos, es de Izquierda Unida. Sí, además, y afiliada, y hija de militante de comisión, es decir, que conoce el terreno de la ley y de las prácticas de la patronal. Pues eso, se ha presentado por Podemos, es de izquierdas, y luego el responsable de los inspectores de trabajo, el director de trabajo, también se ha presentado por ese partido. O sea que aquí no podemos echar la culpa al PSOE, salvo que no se pueda hacer con nada, no se pueda trabajar con ellos, no se pueda gobernar con ellos, y en ese caso también hay que decirlo y quizá abandonarlo, porque claro, están haciéndole a la gente creer que desde ahí dentro se está haciendo muchísimo, no todo lo que se debiera, porque el PSOE es un poco reacio, pero que sí. Pero claro, si vemos que ministerios y departamentos que están controlados o gestionados directamente por esta gente nueva que ha entrado y tampoco sirve para nada, pues estaremos en otra fase, ¿no? Estaremos siempre en la denunciarlo a las instituciones y sobre todo denunciarlo en la calle y en los centros de trabajo y seguir movilizándose, como ya se ha hecho allí en Cornellá, para denunciar esas prácticas y ese terrorismo patronal que se hace muchísimas veces, porque no se puede olvidar esta sangría que sufrimos los trabajadores, ¿no? Y que tiene un origen demostradísimo y reconocido por muchísimos expertos en la precariedad laboral más absoluta que tenemos y que no se está abordando su solución, porque se está hablando de que va a haber un nuevo estatuto del trabajador o de la persona trabajadora, porque en eso sí que nos estamos modernizando en el lenguaje inclusivo, pero que para nada supone derogar las reformas laborales del PP y del PSOE. No algún punto modificarlo de la reforma de Rajoy. Hay que matizar, y cuando hay elecciones vamos a derogarlo todo, y luego cuando empezamos a hablar, decir no, esto sí, y darle largas, porque tampoco se puede estar 2 años esperando a ver si le meten mano a estas leyes, a esta liberalidad absoluta que hay en el tema de los contratos y en las indemnizaciones, que son ridículas y que encima ahora dicen que hay que reducirlas a la mitad, ¿no? En el caso de despido. Yo creo que una legislación que proteja a los trabajadores, que sepas que tu empleo no depende de que obedezcas cualquier cosa que te manden, aunque sea poner tu vida en peligro, tienes que acometer esa orden que te dan. Es decir, si tú tienes un buen contrato de trabajo y encima, en el caso de que te despidieran, puedes ganar el juicio y ser readmitido
y la indemnización, en el caso de que fuera despido improcedente, es más alta de lo que está siendo ahora, de esos 33 días, o en algún tipo de contrato que ya se queda en 20, es decir, eso es el despido barato y fácil. Y hay que abordar, ponerle coto y finalizar con esas prácticas. Qui vol continuar? Yo también quería decir algo. Vale, pues comienza tú, Raquel, que tienes el micro ya abierto, y después Versus que entra. Entra tú, Raquel. Nada, procuraré ser breve. Creo que te referías, Antonio, a Héctor Illueca, ¿no? Sí. Sí, ese es el director de... Acabo de probarlo por si acaso había dimitido, pero no, sigue yo recuerdo que Héctor Illueca en alguna conferencia y tal estaba por que había que salirse hasta del euro, me parece recordar, y explicándolo bien y todo, ¿no? Vamos, estoy segura de mis palabras. Iba a poner a los inspectores a trabajar a tope. Exacto. Y había que poner más. La siniestralidad laboral es altísima. O sea, vemos algunas veces noticias como esa barca donde 3 trabajadores que iban a limpiar un río o a ver tal, los 3 con 30 y tantos años, 40, se mueren, y luego la gente dijo que es que era súper temerario haberlos enviado aquel día tal y como estaba el río y tal. Bueno, barbaridades. Y el caso de este chico de 19 años. Pero bueno, Manolo, como antes te has equivocado y has dicho terrorismo patriarcal y terrorismo patronal, yo solo quiero decir, muy breve, que es que hay una dejación tremenda. El otro día en Sagunto, esta última mujer que han asesinado, que asesinó su exmarido, pues, y que luego él se suicidó, como hace un tercio de los asesinos, bueno, fue a pedir protección, y el virgen es decir, Poco antes, ¿no? Además, pocas horas. 10 o 12 días antes, y vamos, y que ese protocolo de igualdad lo tenga el PSOE o lo tenga quien sea, ha fallado totalmente. Si no tienen dinero, vuelvo a recordar en este programa que los 12.000 millones de euros que le dan a la Iglesia, que lo pongan para la seguridad en el empleo, la siniestralidad laboral, para que las mujeres que van a pedir ayuda, a unas les hacen caso y se lo creen, a otras no, pero que vamos, que ella tenía esto ya dentro del protocolo, y tanto la policía como ese departamento tendrán que dar explicaciones, porque hay que exigir responsabilidades, y se podía haber evitado que la asesinaran. Pues como has dicho antes lo del terrorismo, yo aprovecho lo del patriarcal. Nada más. He sido, creo que, brevísima. Perfecto. Versus. Cuidado al mencionar a Héctor Illueca, Raquel, porque yo he tenido aquí un pequeño tensión cuando un día mencioné a Héctor Illueca aquí en la casa. Pero bueno, eso fue una anécdota que lo digo en plan jocoso. Sí, deja mucho que desear la actuación de este señor. Coacción violenta es lo que se da actualmente en el mercado laboral. Me refiero a que o aceptas las condiciones en las que hay que trabajar o a la calle. Pero esto también incluye el colaboracionismo de las representaciones sindicales de los sindicatos mayoritarios, y luego pues el colaboracionismo también de los compañeros de trabajo, que un poco más, y que si te niegas a hacer una cosa pues ya te aíslan y te dejan ahí como que no te atreves, en fin, te ridiculizan, ¿no? Entonces, bueno, hay un caldo de cultivo aquí que está desmantelando de facto todo lo que es la puesta en marcha de los derechos laborales. Si ya es difícil que esto se ponga en funcionamiento y se trabaje arreglo a la legislación, pues los colaboracionistas de la dejación de funciones pues también fomentan que el empresario se sienta cómodo haciendo lo que le place. Entonces, fijemos también el foco en todos aquellos que se lavan las manos, porque si no tiene que ocurrir un accidente es porque todos los que pueden llegar a hacer esa función se niegan a hacerla si no está en condiciones. Bien, entonces, este es un problema muy grave. Y luego, cuidado, ¿vale? Esto, que estén muy atentos las personas estas que se quedan un poquito perdidas cuando yo hablo, porque voy a entrar en una esta un poquito profunda. Se está produciendo una escisión de la patronal, clarísimamente, porque el mundo rider está haciendo desembocar una nueva tendencia hacia la ausencia total de derechos laborales, vinculándolo a esto que
todos también conocemos, que es la proliferación de falsos autónomos. De ahí, pues, los temas estos relacionados con Deliveroo, con Glovo. Entonces, ya están los empresarios de estos sectores, principalmente los riders, pero todos los que están en esa onda, como los Uber, como los repartidores de Amazon, etcétera, todo ese colectivo está sujeto a esta fórmula digamos, oscura de relación laboral con las empresas. Entonces, estos, como parece ser que la patronal pues no les está dando apoyo, están planteándose una patronal paralela que englobe a todos estos, digamos, neosinvergüenzas que son que están organizándose desde una perspectiva de neoliberalismo prefascista gravísima. Bien, es decir, y además escenificando en los medios públicos, esto fue en la 1, lo que he mencionado antes, del falso rider, que era un empresario de Glovo, diciendo que, bueno, que ellos querían libertad, ¿vale? Este término tan manido hoy en día que se está entendiendo muy mal. Bueno, pues ojito con esto, no lo perdamos de vista, porque estos van a más. Es decir, dada la precariedad galopante del mercado laboral y dada la incorporación de la necesidad de un puesto de trabajo, sea como sea, de la gente, pues va a llegar el caso de que tus propios verdugos son los que tengan tu beneplácito y los que te ayuden. Que esto es la historia de siempre. Pero vamos a fijar muy bien la atención porque esto es muy peligroso. Sobre todo para el mundo laboral, claro, es que esto ya sería terrible. Se ens acaba el temps i si vos queda algo important, imprescindible de dir, es el momento. Antonio. Sí, yo también quiero decir una cosita rápida. Pues si quieres, empieza tú, Raquel. No, simplemente que quiero que me digáis, bueno, lo que os he dicho antes de los municipios es municipios por la tolerancia. Bueno. Y decidme, por favor, quién ha podido decir esta frase. La religión es fundamental en la naturaleza humana. Por eso la política debe proteger totalmente la libertad religiosa. Será la hermana Carmen, esta. Carmen Calvo, ¿no? Pues sí, excelente. Porque está últimamente... Carmen Calvo, inaugurando la plataforma esa de municipios por la tolerancia religiosa, porque es fundamental en nuestra vida, la religión. Pero que Carmen Calvo que se ha comido a José Bono. Digamos que es una cosa ahí, un híbrido de esos. En fin, no sé, lo podía haber dicho el obispo de Alcalá o cualquiera de estos. O José Bono. Sí, eso es de socialistas, claramente. Estas expresiones rimbombantes, ridículas, son de ellos. Bueno, ya lo hemos denunciado alguna vez también lo que está pasando en las escuelas con los alumnos de valores que les está tocando tragarse las clases de religión. O sea que eso también otro día lo podemos volver a charlar, Raquel. Hablaremos. Antonio. Bueno, se nos había quedado lo de los riders, sí. ¿No? La ley esta que han sacado, que también nos la están poniendo por las nubes, no hay tiempo, ya imagino que va a salir en más debates, pero los propios trabajadores han dicho que no es para tanto, que es insuficiente y que, bueno, será un primer paso, pero que al estar las reformas laborales, pues ellos siguen siendo afectados por el tipo de contratación a la carta y con las indemnizaciones de basura, ¿no? Entonces, no sirve para mucho que hayan hecho esta ley y ellos mismos lo han mencionado. Y en cuanto a otra cosa, pues eso, recordar que el próximo día 20 habrá concentración otra vez por esto de los despidos en CaixaBank, ya verlo en la web de CGT y tal. También decir que en la Distri pues han entrado libros muy interesantes, uno sobre recorridos, rutas del anarcosindicalismo por la ciudad de Valencia, muy interesante, y que se va mejorando un poco los contenidos y los fondos de la propia distribuidora. En la página web de CGTPV pues la tenéis. Y en cuanto a lo tenido al margen, que ya sabéis que yo vengo con dos patas, decir que bueno, que ya estamos preparando la revista siguiente, que será para verano, que va sobre esto, sobre el tema de las libertades, de las mordazas y de cómo nos quieren controlar el pensamiento y la comunicación. Entonces, sobre ese tema, pues escribir y nos lo mandáis y ya está, ¿no? Así que poco más, animaros a seguir participando, a celebrar como corresponde lo del 15M, que no es
con el pesimismo ni la oficialidad, sino intentando reconstruir el tejido social, y todo eso pues lo tendréis en las redes sociales y en las páginas web de Radio Clara y de todas las organizaciones que colaboramos en estas cosas. Sí, hay alguna serie de convocatorias para recordar el 15M aquí en Valencia. Sí, hay muchísimas. Desde hoy hasta el domingo en la plaza hay convocatorias. Nada más, ho deixem per així. Antonio Pérez Collado desde la CGT y la Ateneu Llibertari al margen, Raquel Ortiz desde Valencia Laica y Versus, Ser Humà Bàsic, participant del 15M, volviendo a las andadas, i espero que aquest resum que ha estat fent al llarg de tota la tertúlia ens el passe per escrit en bona lletra. Hombre, vale, va, venga. Arial 12 a espacio simple, ¿no? Como siempre, ¿no, Manolo? Sí, mientras no sea Comic Sans. Efectivamente. Arial 12, muy bien, muy bien. Sí, salud, una abrazada. Salud, bon cap de setmana. Gràcies a tots. Ciao, gràcies. Lliure directe de Radio Clara. Jo m'acomiado ja fins dilluns també. Salut i fins dilluns. Esta mañana me he levantado